Sí, esta frase que yo muchas veces digo de que la neurociencia nos obliga a crear una filosofía neurocientífica o una nueva filosofía para encarar nuestra vida. Porque, en primer término, uno de los grandes conceptos que nos impacta es el hecho de que las emociones, los pensamientos, la conducta, la biología están total y absolutamente entrelazadas. Antes hablábamos de como las emociones ajenas al pensamiento, el pensamiento como algo ajeno a la biología y al físico. Y la verdad es que nosotros no podríamos sentir ni pensar nada si no hubiera redes neuronales, neurotransmisores. Y lo que es importante es que la neurociencia nos dice que solo el 15 o 20% de nuestros aprendizajes, nuestras memorias, nuestro comportamiento se deben a experiencias personales. Hay un 30, 35, algunos dicen 40, pero por ahí, de nuestro subconsciente, consciente e inconsciente, que es producto del aprendizaje social. Y nosotros estamos permanentemente relacionándonos con el mundo y reaccionando a la realidad. Vos salís a la calle y automáticamente todos los sistemas se transforman para relacionarte con el mundo. Aunque vos estés mirando un mensajito que es para vos y te sientes en el subte a escuchar tu música, tu sistema siempre está funcionando en grupo, en un contexto social, ¿sí? Y este contexto social no es uno a uno. Cuando estás con tu pareja sí es un poco uno a uno, pero tampoco, porque la pareja que tenés también es producto de una sociedad. Él viene de su trabajo, de su mundo, de su propio estrés, de sus ansiedades, de su historia familiar, de su historia genética. Por lo tanto, somos muy complejos. Y cuando queremos analizar nuestras enfermedades, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, ¿sí? De qué nos podemos enfermar y de qué no, tenemos que ver todos estos factores. Y cuando queremos crear, que es nuestro trabajo, crear terapias complementarias basadas en todos estos conocimientos, tenemos que pensar, en primer término, quiénes somos, cómo estamos creados, cómo fue nuestro estilo de vida, para poder volver a nuestra normotonía. Esta palabra normotonía habla de la normalidad de cada uno. ¿Qué es la normalidad? No hay personas normales y anormales. Habla de que el cuerpo no está desconectado, no está roto, no está disociado de sus emociones, no está desconectado del pensamiento y no tiene sistemas defensivos o adaptativos totalmente en alerta en forma crónica que no nos permiten experimentar el mundo, aprender y vivir. Esta normotonía es este estrés que está en nuestro rango de vida, estos sistemas defensivos básicos que están dentro de un rango que nosotros podemos resolver, una cantidad de estrés que nos permita que el sistema inmunológico luche y nos defienda, ¿sí? Eso es una normotonía. Y realmente poder aprender cada día, porque estamos muy estresados, muy atentos, con sistemas defensivos luchando con todo, el sistema inmunológico, el sistema de aprendizaje queda en el segundo plano. Nosotros siempre decimos, si te corre un león, no es momento ni de aprender una receta de cocina, ni de enamorarte, ni de estar sanando la úlcera del estómago. Hay que correr. Bueno, la neurociencia habla de esto, de que todo es un todo, pero es un todo muy amplio, porque hablamos de mi aprendizaje individual, hablamos del aprendizaje social, pero también se habla de un 45 o 50% de la personalidad que es genética, es parte de nuestro inconsciente, es lo que viene con nosotros. Se investiga mucho las características de los hijos de la guerra, de los hijos de la depresión, de los hijos de... Y esto no se hace, para encasillar a las personas, ya que justamente como somos humanos y somos una evolución constante, todos tenemos grandes probabilidades de cambio. Sin embargo, esto nos habla, ¿sí?, de que gran parte de nosotros debe ser interpretado en nuestra historia. Y esto es importante porque si no nos interpretamos un poco en nuestra historia y en nuestro núcleo social, nos quedamos atrapados un poco el yo y dentro de nosotros mismos, ¿sí? De hecho, hay unos estudios fabulosos que hablan de que hay como una mitad de la sociedad que está enfocada y vive el mundo desde la creatividad propia y desde yo voy hacia adelante. Y hay otro grupo de la humanidad que están a la defensiva, como mirando el mundo. Cuando uno trabaja con personas, tiene que saber si está trabajando con estas personas o con estas otras.
Porque los que están todo el tiempo atentos al mundo, atentos a lo que pasa afuera, son personas que van a ser, van a tener más predisposición a la depresión, ¿sí? Van a estar muy desconectados de las propias emociones y más conectados con lo que le pasa al otro, ¿sí? Van a estar con sistemas defensivos y alerta mucho más altos, por lo tanto se van a estresar mucho más que los que siguen su propia meta. Las personas que tienen su meta, ¿viste cómo estas historias de los campos de concentración me contaban que una de las metas de supervivencia era concentrarse en el futuro? Por ejemplo, había un músico que contaba, que a mí me encantó, que escribió 2 sinfonías dentro del cerebro en un campo de concentración y se imaginaba tocándolas y se imaginaba cómo iba el violín, cómo iba el saxofón, cómo iban los bajos, cómo iban las maderas, cómo iban las... Y así es como... sí, maderas son los instrumentos de madera. ¿Qué te estás riendo? Esta persona, me distrajiste, esta persona que fue creando dentro de su cabeza podía escindirse de la realidad. No quiere decir que no veía dónde estaba, no quiere decir que no ayudaba a sus compañeros que estaban como él, no quiere decir que no estaba en contacto con su entorno y con su grupo. Hacía empatía, pero el estar colocado con la mente en su lugar hacía que sea menos sensible al estrés. Y de hecho esta persona vivió años. Volviendo al concepto de filosofía de vida y la neurociencia como el nacimiento de esta filosofía de vida, porque hay una tendencia, sobre todo en las calles, de relacionar neurociencia solamente con el cerebro y lo que pasa dentro de nuestras cabezas, pero la mente, ¿sí?, el sistema nervioso es mucho más que nuestro cerebro, es el historial completo de vida, nuestros sistemas nerviosos completos. Toda la experiencia emocional, cada emoción, cada vivencia, la estructura social, cómo nos construye, cómo aprendemos a pensar, cómo aprendemos en las escuelas, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué nos puede enfermar, por qué nos enfermamos, por qué no. Todo esto es motivo de estudio de la neurociencia. No es un 2 más 2, no son diccionarios, al contrario, nos habla de que los humanos somos muy parecidos porque todos somos seres humanos, pero por otro lado somos únicos en nuestra especie y cada persona está diseñada para ser única. Y esta unicidad requiere conocernos y saber quiénes somos, cómo funcionamos, por qué nos enfermamos o no nos enfermamos, qué nos puede ayudar a cambiar nuestro transgeneracional, nuestra epigenética, nuestra historia, para no tener las enfermedades de nuestros ancestros, para ser distintos, cómo podemos reenseñarnos, pues no podemos desaprender, pero sí evolucionar, crecer y avanzar, cómo podemos reenseñarnos cuando nuestra historia de vida, nuestra historia infantil no fue lo que tendría que haber sido, no nos hizo feliz. Y cómo podemos, por ejemplo, hoy en día, las personas de mi edad, de tu edad, que pasamos los 50 años y que, no estamos estructurados para tener 50 años y ser jóvenes. Hasta hace 50 años eso no pasaba. Las personas de nuestra edad eran ancianos y hoy somos jóvenes y decimos, tengo la otra mitad. ¿Qué hago en mi otra mitad? ¿Cómo seguir siendo feliz? ¿Cómo utilizar este cambio hormonal que tiene que ver con nuestra época para convertirlo en proyecto, en futuro, en vida, porque no tenemos ni siquiera antecedentes para esto. Y esto requiere conocernos para poder trabajar en nosotros. Justamente lo que nuestra escuela hace, ¿sí?, es crear técnicas de trabajo, ¿sí? Son años y años de investigaciones. No las hicimos todas nosotros, por supuesto. De hecho, somos más unos recolectores con la red, grandes pescadores de investigaciones, pero las llevamos a la práctica, porque hace mucho que se está investigando cómo intervenir en el cerebro, cuáles, quieras o no, hay un solo lugar, un solo espacio donde se descubrió que se puede intervenir conscientemente en nuestros recuerdos y en nuestras memorias, por qué tenemos un trauma, por qué no, y por lo tanto cómo resolverlo, cómo trabajar nosotros la casuística o aquello que nos enferma, cómo bajar el estrés, cómo modificar nuestras redes neuronales. Por ejemplo, hoy hablábamos de las personas que viven la vida como mirando hacia afuera y las personas que viven la vida desde mí. Estas personas, las segundas, usan el frontal
izquierdo, perdón, el cerebro frontal izquierdo, y las personas que están todo el tiempo atentas a la realidad usan el cerebro frontal derecho, ni siquiera usamos el mismo hemisferio cerebral. Y si vos estás deprimido y estás usando este hemisferio, y justamente este funcionamiento no te permite salir de la depresión, se hicieron un montón de investigaciones en donde se demostró que es posible activar los dos hemisferios frontales, ¿sí?, con un montón de ejercicios y trabajos y tareas, para que vuelvas al yo, puedas dirigir tu vida de vos mismo, te reencuentres con tus emociones, con tus sensaciones, con tu cuerpo y salgas de esa depresión. Sí, fue una investigación larguísima, compleja y que cambia además la forma en que uno gestiona a una persona con un problema, porque hasta ahora todos somos yo te digo, yo te enseño, y esto hablo muy de las maestrías New Age o las maestrías de sanación. Yo me ocupo de vos, yo te hago, yo te modifico, yo te cambio, o yo te doy la pastilla o la varita mágica, que es lo mismo, para que estés bien. Que no es que estemos en contra de la pastilla mágica, porque a veces hace falta, ¿sí? Si me sube la presión, si estoy mal, ¿sí? La medicina me salva la vida por un momento, permite que no tenga estos síntomas que me pueden matar, como un infarto, como un ataque de ansiedad, pero la causa profunda requiere que las mismas personas aprendan a autogestionarse, porque resulta que las redes neuronales y el cerebro no te las pueden cambiar de afuera, las tenés que cambiar vos mismo. Por supuesto que lo que pasa afuera te cambia, te construye, pero cuando vos tenés que autogestarte, aunque es importante cambiar el entorno, en ese caso ahí hay que trabajar la construcción interna, ya no es el entorno, es desde mí hacia el mundo. Exacto. Las terapias que nosotros creamos, y creamos entre comillas, porque muchas fueron rescatadas de medicina ancestral, como distintas variantes de respiraciones para estrés, utilizamos meditación, pero bueno, convengamos que yo medito desde los 7 años y aprender a meditar no es algo que se hace en 2 días, es algo que se hace en años, pero sí las distintas variantes de relajación y de formas meditativas que nos llevan a estados alterados de conciencia que nos permiten entrar en lugares distintos del cerebro para gestionarnos. ¿Sí? Sí, hubo muchas investigaciones en el mundo donde se intentó cambiarle la cabeza a la gente. Las primeras no fueron muy felices porque tuvieron que ver con manipular personas, con cambiarte de prepo, con decirte vos odiás a este, o vos tenés que, o yo te digo que en realidad vos te enfermás por tal cosa, tenés que aceptarlo. Ese tipo de gestiones que básicamente son las que se utilizaron para torturar personas, para cambiarle la cabeza a las personas en estados políticos perversos e infelices, que no vamos a nombrar ninguno y ningún país porque queda feo, todas esas formas inductivas violentas, ¿sí?, fueron probadas hace años, ¿sí?, y según sé, hoy se están usando en algunas técnicas de sanación, lo cual es bastante peligroso, porque no se puede inducir de prepo a nadie a pensar lo que yo quiero, porque eso te enferma más de lo que estabas.